Hola amigos de la Huerta, soy Vane y en el video de esta semana vamos a estar comparando diferentes métodos para armar tus bancales si estás arrancando una huerta nueva o si andás con ganas de reformar una huerta existente. Vamos a comparar los distintos métodos que hay y nos vamos a enfocar especialmente en huertas que son en el suelo. Vamos a dejar completamente de lado las huertas en maceta. Vamos a hablar de huertas que están en contacto con el suelo. Así que si estás por empezar una huerta desde cero este invierno o tenés ganas de darle una vuelta de tuerca a tu huerta, como estoy haciendo yo con la mía, te invito a quedarte hasta el final de este video porque vamos a estar comparando los distintos métodos y te voy a contar un poco mi experiencia con cada uno de ellos. Bueno, primero les voy a contar un poco de historia de esta huerta y por qué fui cambiando tanto método y probando una cosa y la otra. Esta huerta yo la arranqué no exactamente cuando nos mudamos a esta casa, sino un año más o menos después. Nosotros nos mudamos en julio del 2014 y yo empecé a armar la huerta en la temporada de invierno. Originalmente la huerta estaba donde estoy sentada ahora. En esta parte, cuando nos mudamos había una pileta que estuvo muy poco tiempo porque era una pileta que era muy difícil de limpiar. Nosotros no nos metemos a la pileta. Básicamente a ninguno de los dos le interesa usar la pileta, daba mucho trabajo limpiarla, se llenaba de mosquitos, se llenaba de mugre, bueno, no era productivo y no era algo que fuéramos a usar, así que lo sacamos y cubrimos todo, o sea, rellenamos la pileta con escombros que habían sido de la obra de la casa y pusimos una capa de tierra que no era mucha cantidad. Te diría que hoy habrá 15 centímetros. Hoy, habiendo construido un montón de suelo en esta parte, habrá 15 centímetros como mucho en los mejores lugares. Y hay lugares que, de hecho, la tierra se lavó y están empezando a aparecer los escombros. Que no me importa porque yo ya no tengo la huerta sobre el suelo, la tengo en bancales de este lado. Pero ya se empiezan a ver de nuevo. Todo este sector, más o menos hasta acá, no, un poquito más. Les diría hasta por acá porque acabo de ver un pedazo que ya se está volviendo a salir el escombro. Hasta por acá más o menos estaba la pileta y terminaba más o menos donde empieza el gallinero y ahí hay un mandarino que se secó y el quinotero. Entonces toda esta parte lo único que hay de suelo es más o menos una capa así de suelo real, todo lo demás es escombros. De hecho, si me acerco, allá hay una parte donde el suelo se empezó a lavar y ya están volviendo a salir los escombros. Igual no me importa porque están los bancales. Eso es un remanente del relleno del relleno que se puso para tapar la pileta, porque la pileta llega hasta por acá. Bueno, yo arranqué con esa huerta la tuve en esa misma posición durante 2 temporadas o 3, que fueron buenas, no voy a decir que no, pero bueno, por ejemplo, lo que era zanahoria, ese tipo de cosas, no andaban directamente porque o sea, todo lo que quería ir para abajo se encontraba enseguida con que no tenía más suelo, había un montón de mugre. Así que de este lado los resultados fueron más o menos. Después, al tiempo, yo quise expandir la huerta y me fui para el otro lado que solo tenía pasto y que nunca había tenido nada, o sea, solo pasto. Por lo tanto, tiene un suelo muy bueno hasta, les diría, me atrevo a decir, casi 1 metro para abajo. O sea, del otro lado, antes había en el medio un pasillo de baldosas que también lo levantamos. Del otro lado, digamos, del pasillo de baldosas nunca había habido nada. Ese suelo está espectacular. Cuando decido mudar en realidad expandir la huerta para el otro lado, porque la de este lado la seguí teniendo, lo que hice fue al poquito tiempo de haber descubierto a John Seymour y a la autosuficiencia en general, así que lo hice siguiendo el método de John Seymour del bancal profundo. Después les voy a contar un poco más sobre esto, pero les voy a decir que me llevó mucho tiempo, o sea, hacer 6 canteros me llevó semanas porque había que hacerlo a pala y la realidad es que los resultados que tuve no fueron tan buenos en proporción al trabajo que hice, pero bueno, eso después se los voy a contar cuando hablemos específicamente de ese método. Y después de varios años de trabajar de esa manera, me encontré en la pandemia con Charles Dowding en YouTube y empecé a usar el método de Charles Dowding, que también tiene sus pros y sus contras, que después les voy a contar, pero bueno, ese es en gran medida el método que estoy usando del otro lado. Y de este lado,
Dejamos de plantar en el suelo y Gabo me hizo dos bancales grandes con pallet, que eran bastante grandes, o sea, creo que eran de 1 metro de ancho por 2 de largo, una cosa así, eran bastante grandes. Me encontré con que tenían algunos defectos de construcción, o sea, en ese tamaño uno tiene que ponerles guías en el medio para que no se empiecen como a desbocar, y eso no lo habíamos hecho, además de que gastamos muchísima plata en sustrato para llenarlos. Uno lo hice por el método del Bangal Lasaña, que el primer video que filmé sobre eso, se los dejo acá para que lo vean, es un video la pandemia, porque llenarlos con sustrato o sea, completamente con sustrato era imposible, además el sustrato se compactaba, entonces cada 3 meses había que volverlos a llenar, bueno, eran bastante caros de mantener, eran muy productivos, eso no lo voy a discutir, pero bueno, tenían unas cuantas fallas, así que por eso es que después me moví a los candelitos chiquitos que ven ahora. Estos candelitos están hechos todo con madera reciclada, por ahí estos canderos no se compró madera, y de hecho casi no se compraron tornillos, porque muchos de estos tornillos que se usaron para estos canteros son tornillos que venían de otras cosas que desarmamos antes. Pero bueno, y están hechos con una madera muy buena que tenía mi suegra tirada en un galpón y no les servía para nada, están todas combadas las maderas. Pero bueno, cada tanto hay que hacerles un mantenimiento, de hecho a varios les toca este año, los voy a desarmar, los voy a arreglar y los voy a volver a colocar, porque aparte voy a aprovechar para sacar de abajo todas las raíces de gramilla y de menta que tengo abajo de los canteros que me están invadiendo todo. Hoy la huerta está compuesta, en la huerta están conviviendo los dos métodos, el de los bancales elevados y el de no will. Ahora vamos a hablar de cada uno de los métodos por separado. Voy a arrancar por el de los bancales. El método del bancal elevado es básicamente, es como poner una maceta, si vamos al caso. ¿Por qué digo que es como poner una maceta? Porque al final de cuentas, por más que vos los pongas, o sea, los míos no son maceteros. O sea, tengo un macetero en el techo, pero no son maceteros, no tienen fondo estos bancales. O sea, es básicamente la estructura que contiene el sustrato y nada más. Por eso les decía al principio que en este video no vamos a hablar de huertas en macetas, vamos a hablar de huertas que están en el suelo, o sea, que tienen contacto con el suelo. En este caso, mis bancales elevados todos son maceteros sin fondo. Vamos a hablar primero de las cosas que están buenas y después les voy a decir todo lo que para mí está mal de esto. La verdad es que son muy fáciles de trabajar porque generalmente el sustrato ya está suelto, se mantiene bastante suelto en general, son bastante más fáciles de plantar. Si tenés algún tema de espalda o de movilidad, la verdad es que te ayudan un montón con ese tema, son mucho más cómodos de trabajar por ahí que trabajar en la tierra, a pesar de que estos son bajitos, estos tienen 30 centímetros más o menos, o menos inclusive, no sé si no tienen 20, o sea, son bajitos, pero los puedes hacer de la altura que vos quieras, y favorecen un montón el trabajo, porque aparte te podés sentar en el borde del bancal y trabajar mucho más cómodo por ahí que en un cantero hecho directamente en el suelo. A mí me resultaron muy productivos porque en un espacio pequeño he podido sacar muy buenas cosechas. La realidad es que las plantas acá se bancan al tener más capacidad de ir para abajo, digamos, las plantas se bancan mucho más que vos las plantes juntas. Entonces no necesitan tirar tanta raíz para el costado, pueden tirar mucha raíz para abajo porque el suelo está bastante suelto en general. Así que por ese lado está muy bueno y son más fáciles de desmalezar, por lo menos a mí me parecieron más fáciles de desmalezar que los bancales comunes en la tierra. Es como que la maleza acá, al estar por ahí un poco más suelto el sustrato, son más fáciles de mantener. Uno de los pros que creo más relevantes de este método es que si tenés una huerta como la mía, que estaba sobre un suelo pobrísimo, vos estás construyendo el suelo para arriba. Entonces no tenés que hacer un trabajo previo de construcción del suelo, porque lo pongo donde sea, lo relleno con suelo, con sustrato bueno, y listo, ya puedo empezar a cultivar. Entonces, para suelos en espacios donde se rellenó, o suelos muy arcillosos, suelos muy pobres, este método va muy bien porque arreglaste el problema de forma inmediata. No tenés que trabajarlo durante una cierta cantidad de tiempo. Entonces, yo creo que ese es el pro más importante del método de bancal elevado. A mi criterio, y es por eso es que yo mantengo los bancales elevados de este lado.
Aparte porque son lindos. Eso en cuanto a los pros. En cuanto a las contras, les encuentro bastantes contras. Una de las contras que primero le encontré a esto es el costo. Yo los míos los hice con madera reciclada, van bárbaro con madera reciclada, no crean que no, la verdad que hacerlo con madera reciclada baja muchísimo el costo, pero obvio, depende mucho del acceso que tengas a la madera, de si te das maña con herramientas y para hacer cosas con madera. Yo acá lo tengo a Gabo, que muchas de las cosas me las hace él. Entonces, si vos por ahí no tenés mucha idea, no tenés acceso a las herramientas, no tenés acceso a madera reciclada, los tenés que comprar hechos. Comprarlos hechos son caros. Los de madera y los de otros materiales también. Porque aparte, además del costo de comprar el bancal o de mandar a hacer el bancal, también tenés que considerar que ese bancal lo tenés que rellenar. Entonces hay sustrato de afuera que tenés que traer y que probablemente tengas que comprar. Entonces eso hace que instalarlos tenga un costo bastante elevado inicial. Y además requieren bastante mantenimiento porque se desarman. A mí particularmente se me desarman cada tanto. A veces hay que reemplazar maderas porque la madera, por más que la tengas tratada, tiene una vida útil limitada porque está todo el tiempo húmeda en contacto con la tierra. O sea, son costosos de colocar y son costosos de mantener, porque si tenés que estar reemplazando madera y si vos los compraste, lo más probable es que tengas que ir a buscar a alguien que te los arregle o directamente reemplazarlos. Entonces, tiene un costo de instalación y de mantenimiento bastante alto. Y otra de las cosas que yo percibí en los bancales elevados es que hay que regarlos más seguido. Como pasa por ahí con las macetas, los bancales elevados también tienen el problema este de que requieren más riego. Hay que regarlos más seguido que a un bancal que está directo sobre la tierra. Y lo otro que tienen como contra a mi criterio es que el sustrato se empieza a compactar y a bajar, entonces tenés que estar aportando sustrato nuevo constantemente. No es que lo llenas cuando los instalas y ya está, sino que tenés que seguir aportando, obviamente para mantener la fertilidad del suelo, porque al estar en un espacio confinado es más difícil mantener esa fertilidad, pero más allá de eso porque se compacta, o sea, se empieza a aplastar y si lo hiciste por el método del bancal lasaña, con más razón, porque a medida que lo que está abajo se empieza a compostar, se va a empezar a bajar. Lo que me pasó alguna vez, pero no es tan frecuente, es que se me haya compactado el suelo y he tenido que desarmarlo, romper todos los terrones, sacar todo, ponerle una buena cantidad de compost para poder recuperarlo. No me pasó muchas veces, pero pasa. Entonces, eso también es una contra, que se te compacta el suelo. Entonces, la verdad es que para mí los beneficios de trabajar con este método son muchos más que los contras, pero creo que acá lo que desempata es el costo, o sea, tu presupuesto. Si tu presupuesto para hacer huerta, para armar una huerta desde cero, no es muy elevado o preferís dar prioridad a otras cosas, te diría arranca con otro método que no sea este, porque a este le vas a tener que poner dinero para arrancar. En cambio, por ahí a otros métodos, no. Bueno, antes de hablarles del segundo método que probé en esta huerta, que es el del bancal profundo, quería aprovechar para dedicarle este video a Ashley y mandarle un saludo grande. Me contó su mamá, me dejó un comentario en un video anterior contándome que a Ashley le gusta mucho trabajar con la tierra, así que aprovecho y le mando un beso enorme. El segundo método que probé acá en la huerta es el método del bancal profundo. El método del bancal profundo lo describe John Seymour en su libro El horticultor autosuficiente y es importante hacer una salvedad con esto, porque si bien John Seymour sacó montones de ediciones posteriores a la original de ese libro y reversiones como La guía para la vida en el campo, la guía completa para la autosuficiencia, bueno, sacó un montón de libros posteriores a ese, se quedó con ese método. O sea, es como que no lo actualizó y esto es un método de 1970. Así que es como que John Seymour se quedó con eso y, o sea, usó eso, se quedó con eso y no hizo más nada. Entonces, importante esa salvedad. En esa época no le daban tanta importancia a la construcción del suelo y eso que por ahí le damos ahora. Entonces, por eso es un método que hay que tener en cuenta de dónde viene. Ahora, el método del bancal profundo consiste en marcar los canteros con una pala. Él te describe que lo hagas con una pala. La verdad es que hacerlo con una pala es un trabajo enorme. Lo sé por experiencia. Y lo que te dice es que marques el cantero y que lo dividas en partecitas que son las que vas a levantar con la pala.
y que vayas como armando zanjitas con la pala levantando el suelo hasta profundidad de una pala y volteándolo. Después lo que haces una vez que ya acabaste todo el tamaño del cantero que vos querés, a ese suelo lo volvés a incorporar, inclusive, o sea, lo que él te recomienda es que en el fondo del cantero pongas una capa gruesa de estiércol, eh, o sea, de lo que consigas, supongo, porque él te dice estiércol de vaca, pero bueno, porque él lo piensa desde el punto de vista de vivir en el campo. Si es en la ciudad, te va a conseguir, te va a costar conseguir eso, pero por ahí podés conseguir camas de caballo o algo así. Yo cuando lo hice la primera vez no le puse nada, porque no tenía nada, básicamente. Porque acá en Cava ni cama de caballo voy a conseguir. Ahora, una vez que hiciste eso, te dice que vuelvas a poner la tierra por sobre ese estiércol y que toda la parte superior la pongas boca abajo, como para que, por ejemplo, si levantaste una capa de césped, el césped quede del lado de abajo y como que contribuya a la salud del suelo. Yo lo hice así y les voy a decir que fue una muy mala idea, porque el césped que yo tenía acá era una gramilla que tira guías. Ese pasto no se muere solo porque lo tapes, o sea, vuelve a salir, vuelve a enraizar y vuelve a salir. Así que en todos los lugares donde hice eso, el pasto volvió a crecer. Entonces, esa parte para mí no es una buena idea. Y también te recomienda que le pongas compost maduro en la parte superior. Otro de los temas que tiene este método es que no puedes sembrar enseguida después. Te dice que tienes que darle una semana para que se asiente. Entonces, también tenés que tener en consideración eso, que tenés que dejar el suelo desnudo durante una semana antes de poder plantar nada. Y te dice inclusive que la primera temporada siempre es de plantina y que trates de no sembrar semilla. Eso también me pareció raro, yo la verdad que esa parte no la respeté. En cuanto a pros, les encontré muy pocos. El primero que le encontré es que te sirve para limpiar el espacio donde vas a hacer la huerta. Es difícil encontrar una parcela el día de hoy donde haya vivido un ser humano y no esté llena de mugre. Entonces te sirve en el sentido de que al revolver todo sacas cascotes, sacas piedras, sacas basura, sacas raíces de plantas perennes. Así que por ese lado para mí eso es un pro. Y el segundo pro es que a pesar de todo el trabajo que hay que ponerle, no hay inversión. A menos que lo quieras hacer tal cual y quieras conseguir comprar. O sea, yo creo que eso es algo que igual no se compra, que o lo conseguís o no, el estiércol y comprar compost, si tenés que comprar compost porque no tenés, ese sería el único aporte económico que habría que hacerle a este método y obviamente todo el esfuerzo físico, ¿no? Pero digamos que técnicamente es gratis. Ahora, en cuanto a contras, para mí tiene muchos. El principal es la cantidad de trabajo que lleva. Lleva mucho trabajo hacerlo porque es pala y si es una huerta grande, hacer todo eso con pala de punta es difícil. Si tenés acceso a un motocultor, yo creo que lo haces en una tarde, pero si lo tenés que hacer a pala, como lo hice yo, lleva un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, te cansa como chivo, te haces pelota a la espalda. Para mí es demasiado trabajo, por un lado. Ese es uno de las principales contras que le encontré. La segunda contra que le encontré es que estás alterando la estructura del suelo. O sea, porque al romper todo el suelo estás mezclando todos los microorganismos que están ahí, estás rompiendo todas las cifras de los hongos que mantienen el suelo. Obviamente, cuanta fauna benéfica ya hay adentro se va a ir por un tiempo y va a costar que vuelva. Bueno, todo eso para mí son contras. Y otra de las contras que tiene es que al dar vuelta a todo, vos lo que estás haciendo es acercar a la superficie, por ejemplo, un montón de semillas que están enterradas en el fondo. Entonces empieza a brotar de todo y tenés que estar constantemente desmalezando porque empieza a brotar de todo. Otro contra más que le encontré es que a mí en particular, no sé si pasa en todos los casos, pero a mí en particular se me hicieron cascotes en los lugares donde había hecho eh, este método. O sea, esos bancales se endurecieron un montón a pesar de que les ponía compost y que los cuidaba bastante. Esos bancales llegó un punto en el que los tuve que rehacer porque no se me habían compactado muchísimo y literalmente no se podía sembrar nada porque la tierra era dura, un cascote, para mí tenía muchísima erosión. Entonces, si bien es algo que está en la literatura más tradicional sobre huerta, a mí me parece que tiene demasiadas contras, pero tiene sus momentos en los que es útil, como por ejemplo cuando tenés problemas de malezas perennes con raíces profundas, como los que tengo yo acá. Lo sigo usando cada tanto, muy cada tanto,
para levantar esas raíces y sacarlas. De hecho lo hice en 2 canteros, que hice el fondo, o sea, los excavé todos, los limpié todos de raíces, los tapé y arriba les hice el método no-dig. Porque igual necesito construir suelo. Si los hubiera dejado como estaban, yo probablemente ahora tendría un montón de cascotes. Pero bueno, sirve en esos casos particulares donde tenés un suelo muy sucio y muy lleno de maleza perenne. Si llegaste hasta acá, te cuento que a partir de esta semana están habilitadas las suscripciones al canal. Puedes hacer un pequeño aporte económico con acceso a distintos beneficios según ese aporte. Así que nada, te dejo el link para que lo vayas a chequear en la descripción del video y si te interesa y te gusta mucho mi contenido, esa es una forma en la que podés apoyar el canal. Otra de las formas en la que podés apoyar el canal es con tu super gracias y por supuesto mirando los videos hasta el final. Eso a mí me ayuda un montón para que YouTube siga difundiendo mi contenido. Así que si llegaste hasta acá, muchas gracias y ahora vamos a ir a el último método que para mí es en este momento, hasta que aparezca algo mejor, es el mejor método para hacer huerta que he probado hasta ahora. Que es el método no-dig. El método no-dig es básicamente un método en el que no se altera la estructura del suelo, es como el método sin excavar, así lo traduce YouTube y me parece que suena horrible. Pero bueno, es un método que anda dando vueltas por ahí hace mucho, pero digamos que su principal referente y el que más lo difunde es Charles Dowding, es uno de mis huerteros favoritos. De hecho, creo que en las recomendaciones de canales favoritos en mi canal está el de Charles Dowding. Y lo que plantea este método es no alterar la estructura del suelo. Es decir, vos demarcas un cantero y lo que haces es básicamente construir el suelo arriba. Y ese suelo se va a ir construyendo hacia arriba y hacia abajo y vos vas a poder cultivar desde el momento cero en ese bancal. Para construir un bancal no-dig, igual podés ir a chequear el canal de Charles que tiene 1.000.000 de videos y sus videos ahora están todos subtitulados en español, que hace unos años atrás no, ahora están todos subtitulados en español. Creo que particularmente después que vino en 2023 a Chile y Argentina hizo subtitular todos sus videos. Pero bueno, básicamente el método consiste en poner una capa de cartón y luego una capa gruesa de compost y él solo agrega compost arriba de las camas una vez por año creo que lo hace. Él te lo recomienda una vez por año. Tenés que poner una capa gruesa, más o menos 5 centímetros de compost y él asegura, en este jardín todavía no lo pude comprobar 100%, que es mucho más fácil desmalezar de esa manera y que llega un momento en el que las malezas ya no aparecen. Eso es cuestionable porque a mí no me pasa. Pero bueno, y lo que tiene de interesante este método es que no alteras la estructura del suelo, no hay que estar cavando ni haciendo demasiado esfuerzo físico más allá del de trasladar el compost y podés empezar a sembrar en el momento en el que terminaste de poner el compost. No tiene ninguna preparación más que agregar el sustrato, es como plantar en un bancal elevado. De hecho, ese método, digamos, es compatible con bancales elevados y es lo que básicamente haces en un bancal elevado, le pones sustrato y empiezas a sembrar. Bueno, esto es lo mismo. En cuanto a los pros, bueno, para mí tiene muchos pros. El principal es no alterar la estructura del suelo. O sea, si vos tenés un suelo medianamente bueno, aunque superficial, no lo estás tocando, solamente lo estás enriqueciendo. Así que para mí eso está muy bueno, no tener que tocar la estructura del suelo. Implementarlo lleva poco trabajo, porque si vas a trabajar a nivel del suelo sin armar canteros elevados, es de marcar la zona, poner cartón, colocar el compost y empezar a sembrar. Nada más, no demanda de mucho trabajo, no tenés que estar removiendo tierra. Tiene la ventaja de que una vez que terminaste de armar el bancal ya lo podés usar. Y el mantenimiento de los bancales en general es bastante fácil porque la parte te recomienda que no le pongas tablones a los costados, ya que lo hagas tipo un montoncito en el piso. Inclusive si te da el compost, que los caminos también los pongas con compost para que puedas desmalezar más fácil los caminos. Para mí tiene muchos pros en ese sentido porque aparte a mí me ha dado muy buenos resultados en términos de rendimiento, anda muy bien, las plantas crecen sanas. Ahora, en cuanto a las contras, es un método que si vos no tenés mucho acceso a compost, o sea, no tenés
composteras grandes y muy productivas, requiere de mucho aporte externo. O sea, yo para mantener ese método, una vez por año tengo que comprar 1 metro cúbico de compost para esta huerta. Y a veces me alcanza y a veces no. Evidentemente en Inglaterra comprar 1 tonelada de compost es baratísimo, en Argentina no. Estar todo el tiempo aportándole compost traído de algún lado. Porque en una huerta urbana es difícil generar la cantidad de compost que consume esa huerta urbana. Así que por ese lado, pero después todo lo demás para mí son pros. O sea, es fácil, o sea, es caro de mantener en términos de que tenés que ir y comprar el sustrato principal o la materia prima principal para mantenerlo. Pero después en todo lo demás, en todo lo que es mantenimiento en sí, no, porque no tenés que estar desmalezando tanto, no tenés que estar haciendo reparaciones en general, es una vez por año volver a colocar compost y nada más. Entonces es fácil de mantener, pero caro de implementar, a mi criterio. Pero bueno, los beneficios son muy buenos y es más barato, bastante más barato diría, que tener bancales elevados. Entonces por ese lado para mí ese es un pro versus los bancales, pero una contra versus el de bancal profundo. Bueno, si vas a arrancar una huerta desde cero, hacer primero un bancal profundo para limpiar todo y luego continuar trabajando con el método de Novick. Hay un video de Charles Darwin, pero él también lo dice en sus charlas y lo repite varias veces en sus videos, que él hace como 10 años empezó un estudio en el que hace un bancal exactamente igual a otro, uno con el método Novick y otro con el método del bancal. No es el del bancal profundo, pero sí lo que hace es carpir la tierra. Y lo que él te dice es que a mismas cantidades de compost y a mismas especies sembradas, el bancal Novick siempre rinde más, salvo casos muy puntuales. Y que las plantas en el bancal no-dig están más sanas. Que eso es algo que sí he notado en los bancales no-dig bien hechos, o sea, cuando los tengo prolijos y bien alimentados, las plantas de esos bancales son más sanas que las otras plantas. Pero por ahí, en temporadas de mucha sequía, o sea, este es un método que está pensado para un clima bastante parecido al nuestro, al de la zona centro de Argentina, en donde hay humedad moderada, más bien tirando a alta, y no hay grandes periodos de sequía. Las sequías son algo, digamos, excepcional. Son fenómenos raros, raros, cada vez más frecuentes, pero no vivimos, no tenemos una temporada completamente seca. Lo que pasa en los lugares donde hay una temporada completamente seca es que el compost se te reseca y tenés que ir sí o sí a implementar algo más para mantener su humedad, como puede ser colocar mulch. O sea, él no te recomienda colocar mulch en el método Nordic, pero ¿por qué? Porque en Inglaterra y acá en Buenos Aires nos pasa también. Si vos abusás del mulch, por ejemplo, ahora en invierno, te vas a llenar de caracoles. El mulch está bueno en verano, pero en invierno te llena de caracoles y de babosos, y en los lugares donde la huerta está más o menos sombreada, lo más probable es que hasta en verano tengas caracoles y babosos. Entonces, ese es otro tema que tiene este método, que es un método que está genial, pero no sé si funciona tan bien en todos lados. Acá en Buenos Aires funciona y funciona muy bien porque tenemos un clima bastante similar al de Somerset, si bien Somerset es bastante más marítimo, digamos, porque está cerca de la costa, pero y no tenemos tantas heladas, pero se parece bastante en términos de humedad y cantidad de lluvia y eso. Entonces, por eso acá en Buenos Aires anda muy bien, pero por ejemplo, no les podría decir que en Mendoza anda muy bien, porque, por ejemplo, viendo videos de Winnie Wallon, que está en Chile, y el clima de Santiago tiene cierta similitud con el de Mendoza y de la zona de la cordillera, si bien en Santiago no nieva, en verano se te recocinaría todo con este método si no implementas un mulch. Inclusive él no tiene riegos en su huerta porque dice que no los necesita, porque con regar una vez por semana a mano la humedad que retiene el compost alcanza. Acá no. Acá no pasa eso, acá yo tuve que tener riego siempre y en otras zonas más secas eso no pasa. Sí o sí tenés que tener riego y tenés que tener mulch para que preserve ese riego. Así que bueno, esos son ahí por ahí detalles del método Noudi, que es importante tenerlos en cuenta porque no es la panacea tampoco. Pero de lo que anda dando vuelta, creo que es de lo mejorcito, particularmente por esto de que no toca la estructura del suelo. Vos estás construyendo suelo desde arriba.
sin tocar nada. Entonces, por eso me gusta tanto este método y además porque lleva poco trabajo. Porque cuando uno trabaja solo una huerta grande, cuanto menos trabajo, mejor. Bueno, gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gusta mi contenido, te podés suscribir al canal. Y si querés seguir viendo más, te dejo acá un par de videos sobre el tema para que sigas aprendiendo. Nos vemos la próxima.